Hey, buenas, sí, lo han visto bien, no me he dado un golpe en la cabeza, nadie me ha pagado por decir esto ni por hacer esto. Me he pasado a Sony y es una decisión que, bueno, he estado meditando durante meses y, bueno, en este vídeo voy a explicar qué cosas he estado mirando para al final tomar la decisión de pasarme a Sony. Bueno, aquí está la cámara. La que me he comprado ha sido la FX30. Y bueno, en este vídeo, como comento, voy a explicar pues qué he estado viendo para al final acabar cambiando de Blackmagic a Sony. Bueno, primero la cámara Blackmagic, la 6K, por ejemplo, es la que yo tengo, y cualquiera de ellas son cámaras muy buenas. eh, Tiene el tema de el rango dinámico, son muy versátiles y en general es una cámara muy buena. Pero hay muchas cosas que me han hecho al final decidirme por cambiar de cámara. En parte está, vemos lo del tema del rango dinámico. Las cámaras Sony, yo siempre pensaba, todas las cámaras que tienen log pues van a tener menos rango dinámico que lo que va a tener una cámara con RAW. Por ejemplo, la Blackmagic tiene el B-RAW o el B-RAW. Pero al final el B-RAW no termina de ser un RAW como el que puede tener Red. No tiene tanto rango dinámico. Eh, las cámaras Sony con el S-Log 3 tiene 14 puntos de rango dinámico, eh, lo que es bastante, es básicamente lo mismo. De hecho, os haré un vídeo en el que voy a comparar la Blackmagic con su rango dinámico, con su tecnología de color, con el S-Log que utiliza pues todas las cámaras Sony, desde la FX30, la 3, la 6, todas ellas, incluso las cámaras ya más grandes como la Venice y todas aquellas como de cine de gama alta. Entonces lo que en un principio me hizo comprar una Blackmagic, que era lo del tema de que tenía RAW, al final tampoco no es tan distinto como lo que puede hacer pues eso, el S-Log 3, que además es un estándar. Eh, por ahí va la segunda razón por la que me pasé a Sony. Es decir, en todos los trabajos que he tenido este año, en ninguno me han pedido que filme con una cámara Blackmagic. Lo he utilizado para mis trabajos personales y bueno, ya ha ido muy bien. Pero veo que a la hora de tener un cliente en el que te dicen, bueno, pues con qué cámara vas a filmar, prefieren que sea una Sony, prefieren que sea una Red, prefieren que sea una Arri, y son una serie de cámaras que ya es un estándar. Entonces, a la hora de tener la Blackmagic, al final te limita mucho el uso que puedas darle, porque es solamente para tus producciones. Y ya producciones externas, pues acabas siempre alquilando. Y ahora vamos al siguiente paso, sobre alquilar o comprar. Yo creo que todas aquellas cámaras que están por encima de 5.000 euros, hablamos la FX3, hablamos la Red Cómodo o la FX6, y ya ni te digo una Arri y demás, creo que no es rentable el tema de el comprarla. ¿Por qué? Porque a la hora de alquilar una cámara de estas, sobre todo como hablamos entre 5 a 10.000 euros, estamos hablando de entre ciento y pico a 200 euros de alquiler, lo cual perfectamente puede estar dentro del presupuesto. Y por otro lado, necesitarías el alquilar o el usar tú por tu propia cuenta sin alquilar la cámara muchísimas veces para que en 3 4 años, que es más o menos la amortización que haces una cámara de esta, te pueda ser rentable. Entonces esas cámaras no me parecen interesantes a la hora de comprarlas, sino ya pues las alquilas, y aparte que en uno te van a pedir una Red, en otro te van a pedir una Sony, entonces ¿cuál es la que te compras? Y por eso es por lo que compré la FX30, que sí que es también S35, no hablamos de un formato completo. La FX3 para alquilarla, lo más barato que he visto son 84 euros. Y luego te alquilan la FX30 a 80. A ver, una son unos 5.000 euros y la otra son 2.000 euros. Y son solo 4 euros de diferencia. Pues bueno, es normal que la mayoría de las casas de alquiler no te tienen la FX30. No es que sea peor, sino simplemente es que no la tienen porque a la hora de ver el precio que la pueden alquilar no les es rentable y prefieren tener pues la FX3 como mínimo y ya está.
Entonces, esta cámara para el precio que tiene, creo que es súper fácil el poder amortizarla en 3-4 años con los proyectos, tanto propios como terceros. Es decir, ya cuando me vayan a pedir qué cámaras tengo, ya tienes una dentro de la GFX y vas a poder acceder a ese proyecto sin tener que estar alquilando equipo, lo que es un plus a la hora de tener una cámara de estas. Por otro lado, lo que hablamos de que la cámara EGS35 no lo veo como una desventaja, lo veo más bien como una ventaja. Es decir, a la cámara, por ejemplo, a esta le tengo puesto ya el Metabonds, que lo que te hace es el Ultra, que tiene un factor de 0,72. Bueno, lo que podemos hacer es que la cámara la convertimos como si fuera de formato completo. Es decir, cualquier objetivo, ahora sí que un 24-70 va a ser un 24-70. Entonces puedes utilizarla como si fuera full, gracias a que este Metabonds trabaja de la montura de Sony a EF. Ya hablamos en otro vídeo sobre el tema de la montura F, que se está abandonando por Canon y demás, pero en casi todas las casas de alquiler tienen, o bien, me refiero a tema de objetivos para cine y demás, o bien es PL o bien es EF. Es decir, yo considero que es un estándar que va a seguir y va a seguir y va a seguir. Aparte, todos mis objetivos son EF. Yo no quería abandonar ese tipo de montura. Entonces ya el 24-70, por ejemplo, el Tamron, que también lo tengo por aquí, y les decía que era súper interesante para utilizarlo para vídeo, porque tiene el tema del estabilizador, me gusta mucho el que no es exageradamente nítido, es muy nítido, pero a la vez le da cierto carácter a la imagen. Además tiene cierto peso que te ayuda a compensar bien la cámara. Y bueno, ahora ya lo puedo utilizar como 24-70. Oye, pues mira que en otra igual no necesito que sea un 24-70, necesito que sea pues como S35, que el 24 se te convierte en un 35 y el 70 se te convierte en un 100. Y tienes pues un objetivo algo más largo. Pues se le pone otro adaptador como el que hay de KF Concept, que bueno, que también haré una review. Aún no lo tengo, estoy esperando que me llegue. Y en cuanto me llegue haré también una review, los probaré y comprobaré que va todo perfecto. Eso sí, en todos estos adaptadores no vas a poder utilizar el autofoco. Que bueno, en el caso de necesitar autofoco, que Sony se supone que tiene el mejor autofoco que hay en el mercado y demás, bueno, pues ahí sí que igual alquilo un objetivo de Sony, o igual los Sigma para montura E están muy bien de precio, y tener alguno para el caso de que igual utilices en Steadicam o en Gimbal, y te va a ayudar bastante también el poder tener esa opción. Entonces, bueno, como ven hay muchas opciones que me hacen irme hacia Sony y justamente la FX30. Por otro lado está el tema de la FX3 o las 30, la puedes comprar con el mango o sin el mango. El mango lo que te va a dar son salidas XLR, o mejor dicho, entradas XLR para micrófonos, y con Phantom Power, amplitud de ganancia, son cosas que no tiene la cámara en sí, pero salen unos 600 euros. Entonces yo considero que es preferible tener una grabadora externa, por ejemplo la H5 que ya tengo, y a esa, además de los dos canales que ya tiene con Phantom Power, le puedes poner un par de canales más, por si tienes dos personas con la Valier, más luego el boom o el micrófono en cámara, y bueno, te sale por muchísimo menos. Ya ahí tienes Phantom Power, tienes limitadores, tienes la amplitud de ganancia, tienes un montón de cosas bueno, que ya te hace que la cámara sea, en tema de audio, pues muchísimo más completa. Aparte, con el tema de esos 600 euros, lo podrías invertir igual en una grabadora externa como la que podría ser la F6, que ahí ya vas a tener 6 líneas de audio, vas a poder tener también el timecode, que lo puedes sincronizar también con varias cámaras. Bueno, tienes muchísimas más opciones por ese dinero. Entonces, a mí el tema del comprarlo con el mango no me pareció del todo interesante. Bueno, lo he comprado también con el tema de la carcasa externa para poder ponerle pues todas las distintas opciones que quiero ponerle. Y bueno, ya os enseñaré la configuración que le estoy preparando. Por último, me queda hablar también sobre el tema de las tarjetas de memoria. Yo veía las tarjetas que usaba esta cámara que eran bastante caras.
Bueno, las tarjetas GSD de 250 megas por segundo me va bien básicamente en todo, en casi todo. Es decir, la cámara, los formatos de S-Log o de log, lo puedes grabar pues con distintas densidades. Está pues a 8 bits o 10 bits o 16 bits, que en esta cámara la puedes grabar pues de forma externa en un monitor. Bueno, de los 8 y los 10 bits va perfecto, y luego lo que es la compresión, el único formato de que no me deja grabar, ya la cámara te dice que vas a tener problema con la tarjeta de memoria, es si intentas grabar sin compresión. Si pones compresión media, que es lo que todo el mundo utiliza, o compresión baja, te va a ir perfecto incluso a 100 fotogramas por segundo. Entonces las tarjetas tampoco es una cosa que te pueda parar a la hora de comprar esta cámara, porque no necesitas tampoco esas tarjetas que ponen que tienen que ser mucho más rápidas y demás. Las mismas tarjetas que utilizaba yo, la Blackmagic, la estoy utilizando en esta cámara y no he tenido que hacer un desembolso mayor. Bueno, he intentado que este vídeo no sea demasiado largo, lo he dicho todo muy rápido, pero ya haré otros vídeos en los que empezaré a comparar, como he dicho, el RAW y la ISO de ambas cámaras. También hablaré sobre distintas configuraciones que quiero probar, adaptadores, los distintos adaptadores que hay, para usarla tanto para S35 como para utilizarlo con el factor de conversión, el que vamos a tenerla como si fuese una cámara de formato completo. Bueno, todo eso lo veremos en siguientes vídeos. Y bueno, si tienes cualquier comentario, hay algo que quieras saber sobre la cámara, algún vídeo que te gustaría que haga, bueno, ahí tienes los comentarios. Y si quieres ver estos vídeos, te sugiero que te suscribas, le dejas la campana y en muy poco ya empezaré a subir estos vídeos que le estoy comentando. Bueno, hasta otra.